Bueno, Ok, para presentar a Matías, Matías, alumno de Magíster acá en el TCC, supervisado en conjunto por Jocelyn Dunstan y por mí, y ha trabajado mucho en el tema de la lista de espera, en el tema de ENER, que es detección de entidades, principalmente en las interconsultas, principalmente las entidades que son anidadas, que es una particularidad bien especial sobre este corpus, y Matías ha trabajado mucho en cómo con redes neuronales encontrar arquitecturas buenas para esto. Así que eso. Y esta es su charla ya de que tesis 2 para los que sepan, es que de magíster ya la idea es que esto muestra ya resultados de la investigación. La idea es que alguien que presenta tesis 2 ya está en etapa ya de escritura final de la tesis. O sea, esta charla es prácticamente lo mismo que lo que será su defensa. Eso. ya. Muchas gracias, Felipe. Primero que todo, gracias a todos por venir a esta charla. Como bien dijo, mi nombre es Matías Rojas, estoy en el último semestre del Magíster, Ciencia de la Computación, y el nombre de mi investigación se llama El reconocimiento de entidades anidadas en diagnósticos de la lista de espera en hospitales públicos. Es un nombre un poquito largo, pero de a poco vamos a ir explicando de qué se trata cada uno de estos términos. Y bueno, mis profesores guías que hicieron posible todo este trabajo son Felipe Bravo y Jocelyn Dunstan, ambos académicos de la facultad. Así que para comenzar, les presento cuál es la agenda de los temas que vamos a tocar en esta presentación. En primer lugar, daré lo que es una breve introducción acerca de qué se trata el sistema de la lista de espera en Chile. Luego describiré cuál es el dataset que fue utilizado bajo esta investigación para dar a conocer así cuáles son los problemas a nivel computacional que fue necesario resolver para poder resolver la llamada tarea de NestedNet. Luego explicaré cuáles son los objetivos principales que se llevaron a cabo en esta investigación, además de los experimentos que se realizaron utilizando el enfoque MLC, que ya voy a explicar y que fue necesario para poder reconocer de manera automática estas entidades en este corpus. Finalmente, voy a describir lo que fue un estudio empírico que realicé acerca de la tarea de NestedNet, reconociendo algunos vacíos que existen en el área y también realizando unas propuestas específicamente relacionadas a las métricas que permiten de alguna manera paliar estos problemas y mejorar la investigación futura. Entonces, para comenzar, y para los que no están tan contextualizados con el tema, el sistema de salud en Chile se encuentra principalmente dividido en dos subsistemas. Está el subsistema privado, que son las ISAPRES, y está el subsistema público, que es FONASA, donde está la mayor cantidad de la población chilena, equivalente a un 77%. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando una persona quiere visitar a un especialista, lo primero que debe hacer es acudir a lo que es la atención primaria, la cual la brinda una atención con un médico general. Él o la médico lo que hace es poner al paciente en la llamada lista de espera para que así pueda tener posteriormente su interconsulta con el especialista. Ahora, ¿cuál es el problema dentro de este sistema público? Es que existe una alta demanda por esa visita hacia el especialista. De hecho, hoy en día el tiempo promedio de espera es de aproximadamente 543 días, lo que se pueden imaginar que es mucho para una persona en promedio esperando. De hecho, en el primer semestre del 2020 se estima que 15.665 pacientes murieron mientras esperaban por su primera consulta con un especialista. Y actualmente casi 2 millones de personas están esperando por su primera consulta. Entonces, si juntamos todos estos hechos, podemos concluir que es un panorama que afecta a muchos beneficiarios de este sistema, que al final es la mayor cantidad de la población chilena. Entonces, a uno le surgen algunas preguntas iniciales, como si es que utilizamos herramientas o técnicas del procesamiento del lenguaje natural, ¿podremos de alguna manera mejorar la gestión de esta lista de espera? O más bien, ¿podemos hacer un uso secundario de la información que tenemos disponible acerca de la lista de espera para de alguna manera mejorar este sistema? Y la respuesta es que sí, se puede hacer. Y eso es lo que trato en esta investigación. Para ir un poco más atrás, cuando un médico de atención primaria realiza una interconsulta con un paciente, la información asociada a esa consulta queda almacenada en lo que llamamos el Registro Nacional de la Lista de Espera. Este registro, esta información personal del paciente contiene tanto el sexo, la edad, la especialidad y también la razón de la interconsulta. Y esto de aquí yo lo tengo destacado porque es el puente que conecta lo que es esta área de la salud con lo que trabajamos nosotros, que es el procesamiento del lenguaje natural. ¿Y por qué? Porque estos diagnósticos de acá se encuentran escritos en lo que es un texto libre. Un texto libre es un texto que no tiene estructura previa y por ende analizarlo de manera manual, analizar estos diagnósticos no es fácil. No es fácil porque tiene muchas faltas de ortografía, porque tiene abreviaturas, porque los términos cambian entre distintas especialidades médicas.
Entonces, la idea es crear algún sistema que nos permita analizar de mejor manera estos diagnósticos. Y para ello, como bien sabemos, cuando uno trabaja con el procesamiento del lenguaje natural, lo que busca es desarrollar algoritmos que sean capaces de resolver problemas que involucren el lenguaje humano. Y una de las tareas más interesantes o de las más populares en el área del procesamiento del lenguaje natural se llama Name Entity Recognition, o NER por sus siglas en inglés. ¿Qué es lo que ocurre acá? Esta es una tarea que lo que busca es que, dado un texto, se buscan en ese texto secuencias de palabras, que vamos a llamar entidades, que hagan referencia a algunas categorías predefinidas, que son los tipos de entidades. Esto puede sonar un poco abstracto, pero con un ejemplo bastante sencillo se puede entender. Aquí, esto de acá es un texto que fue anotado mediante el sistema de NER proporcionado por la Universidad de Stanford, y lo que hace es reconocer de manera automática piezas clave de información como nombres de personas, organizaciones, números y datos. Originalmente, cuando empezó esta tarea, se utilizaban entidades o tipos de entidades con algún propósito más general, pero hoy en día se ha visto unas aplicaciones mucho más de dominios específicos. Y ustedes se preguntarán, ya, ¿y cómo podemos utilizar un sistema de NER en lo que es la lista de espera? Y como les dije, los diagnósticos entregados por el médico general tienen su naturaleza no estructurada. Entonces, si nosotros somos capaces de construir un sistema que de manera automática reconozca entidades con relevancia médica, como enfermedades, hallazgos clínicos, medicamentos, etcétera, podemos tener muchos beneficios. Podemos realizar nuevos estudios epidemiológicos, podemos categorizar las enfermedades más frecuentes en la lista de espera, podemos ver qué enfermedades podrían ser tratadas por telemedicina, o simplemente podríamos acelerar el proceso mediante el cual analizamos estos diagnósticos. Ahora bien, como estamos en el área del procesamiento del lenguaje natural, en general vamos a trabajar con lo que son sistemas de aprendizaje automático. Y cuando tenemos sistemas de aprendizaje automático necesitamos datasets etiquetados. Por lo tanto, el grupo de investigación en el que trabajo lo que hizo fue, gracias a la ley de transparencia chilena, ir consultando por diversos servicios de salud pública en el país para así recolectar un total de 5 millones de interconsultas. Luego de esto, lo que hicieron fue utilizar una guía de anotación bien específica, un grupo de anotadores expertos, para poder anotar dentro de estos diagnósticos entidades con alguna relevancia médica. Entonces, después de harto trabajo, más de un año de trabajo, se logró consolidar un total de 5.000 anotaciones, 5.000 interconsultas con entidades médicas. Y a esto es lo que yo voy a llamar de ahora en adelante el llamado corpus de la lista de espera chilena. Este corpus está constituido por diversos tipos de entidades con relevancia médica. Y nosotros, por simplicidad y por acuerdo con el grupo, vamos a trabajar con 7, que son las que están acá. Son enfermedades, miembros de la familia, abreviaturas, partes del cuerpo, medicamentos, procedimientos y hallazgos. Esas son las entidades que se van a trabajar en esta investigación. Ahora, todo esto es como en general lo que nos gustaría hacer, pero todo este reconocimiento automático conlleva un problema a nivel computacional. Y el problema es el siguiente. Cuando trabajamos con la tarea de Name Entity Recognition, tenemos que distinguir que hay dos subtareas. Está lo que es el flat NER, que corresponde al enfoque tradicional de NER, en donde se considera que una palabra puede estar asociada como máximo a una categoría. Ya voy a dar un ejemplo. Pero por otro lado, está la subtarea llamada Nested NER, que debido a las propiedades del lenguaje humano, puede pasar que hayan entidades que estén anidadas dentro de otras. Y esto lo que implica es que una palabra puede tener más de una categoría asociada. Aquí tengo un ejemplo donde en la primera línea correspondería a una notación del estilo de Flatner, ya que la única entidad identificada es PCTE, que es una abreviatura de un paciente. Entonces pueden ver que este token o palabra está asociado como máximo a un tipo de entidad. Pero si revisan la segunda línea, pueden ver que aquí PZA, que es una abreviatura de pieza, está anidada dentro de PZA 3.8, que corresponde a una parte del cuerpo. Entonces, esto de acá es a lo que vamos a llamar entidades anidadas. Y ustedes dirán, ya, tenemos estos dos tipos de tareas de NER. ¿Y cuál es la diferencia o por qué hacemos esa distinción? Y la respuesta es bastante sencilla, y es que la mayoría de los sistemas que son creados para realizar el reconocimiento de entidades, lo que hacen es ignorar cuando llega una entidad anidada. ¿Y a qué me refiero con ignorar? Lo que hacen es quedarse con la entidad más grande dentro de la anidación, para simplificar de alguna manera el problema.
Entonces, si tenemos este caso acá, de pieza 3.8, que es una entidad anidada, lo que hacen es quedarse con la entidad partes del cuerpo y simplemente cortan esta entidad que es abreviatura y la eliminan. Entonces, intuitivamente eso es grave porque perdemos mucha información. Y de hecho, en el corpus de la lista de espera, luego de crear la estadística, nos damos cuenta que el 48,12% de las entidades está anidada dentro de otra entidad. Por lo tanto, si eliminamos todas esas entidades internas, es un gran problema, porque cuando entrenemos modelos de NER, lo que va a pasar es que vamos a tener menos información para entrenar y por ende el rendimiento no va a ser el mejor. Por otro lado, podemos ver tres tipos de anidaciones posibles en esta tarea. En primer lugar, como aquí sale, tenemos una parte del cuerpo dentro de una enfermedad. Eso sería una anidación de distinto tipo, ¿sí? Porque tienen distintas categorías. En otros corpus distintos a este, pero también del área en extender, puede pasar que hayan entidades anidadas del mismo tipo. Ese es el segundo caso. Y también puede pasar, como es el caso de acá arriba, que hay una entidad asociada a más de un tipo. ¿Sí? Entonces, esos son los tres casos de anidación y que van a ser importantes más adelante cuando vamos a proponer nuevas métricas. En segundo lugar, otro de los problemas a nivel computacional es que si comparamos el tamaño del corpus chileno, medido en número de tokens, comparado con dos corpus del área en extender, podemos ver que estos dos corpus tienen alrededor de 3 veces más datos que el de nosotros. Por ende, y también con el argumento anterior, esto también nos hace pensar si realmente podremos obtener buenos resultados creando modelos de NER. Y finalmente, y un pilar fundamental de esta tesis, es que postulamos de que hay arquitecturas simples, pero que han sido poco exploradas en el área de extender. ¿Y a qué me refiero con esto? Cuando los investigadores crean sistemas para resolver la tarea de flatner, recuerden que flatner era cuando un token está asociado como máximo a una categoría, lo que hacen es basarse en lo que es el sequence labeling. El sequence labeling es una categoría de tareas del procesamiento del lenguaje natural que postula exactamente eso, que dado un texto lo que hace es etiquetar cada palabra con una categoría. Entonces, realizan ese enfoque y en general utilizan arquitecturas con redes recurrentes. Y uno de los enfoques más populares es utilizar lo que es una LSTM-CRF, que es la arquitectura que está aquí a la derecha. El problema está en que hay poca investigación que se haya realizado en utilizar esta arquitectura, pero por cada tipo de entidad, ya que de esa manera sí podríamos resolver lo que es la tarea de NestedNet sin tener que crear arquitecturas complejas o con estructuras bastante difíciles de implementar. Entonces, este enfoque de tener un modelo por cada tipo de entidad, es decir, un modelo por las enfermedades, otro por los medicamentos, y luego podemos unir los outputs de esos modelos para generar las entidades anidadas, ha sido poco explorado. Y es una de las principales pilares que vamos a ver en esta investigación. Entonces, dados estos tres antecedentes, entidades anidadas, tamaño del corpus y estas arquitecturas poco exploradas, lo primero que nos cuestionamos es que no es claro si es que vamos a poder obtener una buena performance en reconocer entidades anidadas en nuestro corpus, realizando simples modificaciones a arquitecturas de sequence label. Entonces, para responder esta pregunta, se fijan los objetivos de la investigación, donde, en primer lugar, la idea es proponer y desarrollar arquitecturas de aprendizaje profundo que sean capaces de resolver la tarea en extender en nuestro corpus. Luego se entrega un estudio empírico en donde se mide la efectividad de los modelos propuestos, tanto en otros datasets y comparados con varios modelos del estado del arte. En tercer lugar, y para paliar algunos problemas que existen en el área en extender, se proponen nuevas métricas de evaluación que midan adecuadamente la capacidad de los modelos para detectar las anidaciones, que ya vamos a ver eso en detalle. Y finalmente, la idea es que el mejor modelo, el que dé mejores resultados, pueda ser integrado a un ambiente de test en donde pueden venir profesionales de la salud y pueden, no sé, digitar sus diagnósticos, presionar un botón y así que se etiquete de manera automática las entidades claves en ese texto. Esos son los objetivos. Entonces, para comenzar, la arquitectura propuesta es la que ya les estuve adelantando delante y se llama Multiple LSTM-CRF. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Tenemos un modelo de flatner por cada tipo de entidad. Y cada uno de esos modelos se va a ver de la siguiente forma. Va a ser igual para todos. Vamos a tener la oración de entrada, que vamos a querer etiquetar, que puede ser patient with colon cancer. Luego vamos a tener una capa, que va a ser la stack embedding layer, en donde lo que hacemos es concatenar diferentes representaciones numéricas
de las palabras de entrada. Luego tenemos una encoder layer con una red neuronal recurrente, la BailSTM, en donde contextualizamos la palabra según la oración y encontramos las dependencias temporales. Y finalmente, en la capa de clasificación, para poder pasar desde los tokens hasta las etiquetas, lo que se hace es utilizar un algoritmo bien conocido en el área que es el CRF. Entonces, si es que utilizamos este modelo, podríamos reconocer, por ejemplo, que colon cáncer es una enfermedad. Después podemos ejecutar este modelo para el caso de las partes del cuerpo y podríamos reconocer que colon es una parte del cuerpo. Y luego, si juntamos las dos salidas, entonces podríamos obtener lo que es la entidad anidada colon cáncer. Es súper sencilla la idea, pero es un modelo que ha sido poco explorado en el área y las veces que ha sido poco explorado no se han integrado lo que son los recientes avances en el área del aprendizaje profundo. ¿Y a qué me refiero con los recientes avances? Principalmente en lo que es la capa de embedding. La capa de embedding, como ya les dije, es para representar las palabras numéricamente. Y para este caso, lo que hacemos es seleccionar tres representaciones. En primer lugar, utilizamos embeddings preentrenados en el dominio clínico. Y en el dominio clínico en español, lo que se hizo por parte del grupo de investigación es tomar las interconsultas de la lista de espera y crear embeddings a partir de ellas. En segundo lugar, se utilizan lo que son los embeddings a nivel de carácter. Y estos se obtienen gracias a una red recurrente que se implementa a nivel de carácter. ¿Y para qué sirven estos embeddings? Según lo que salía en ese artículo, es que son súper importantes cuando hay corpus que tienen palabras mal escritas o palabras fuera del vocabulario, que es muy común cuando estamos tratando con diagnósticos no estructurados. Por otro lado, lo que incorporamos y que son los embeddings que más se utilizan actualmente en el área de NER y de NestedNet son los llamados embeddings contextualizados. Los embeddings contextualizados lo que postulan es que cada palabra no puede tener una única representación en el corpus, sino que su representación debe variar según la oración en la que se encuentra. Entonces, por ejemplo, si es que tienen la palabra banco, no puede tener la misma representación en la frase Banco de Chile que en la frase banco de sangre, sino que debiese tener otro vector diferente. Entonces, para poder ver el rendimiento de los modelos incorporando este tipo de embeddings, se utilizan los embeddings contextualizados de FLAIR, que es un modelo de lenguaje a nivel de carácter, y que nosotros entrenamos nuestro propio modelo de lenguaje en el dominio clínico, siguiendo los mismos parámetros entregados en el paper de FLAIR. Y por otro lado, se utiliza BERT, que BERT es una arquitectura basada en Transformer, y que tiene su versión en español, que es Beto, y que fue entrenada por investigadores de la facultad. Por otro lado, si queremos comparar lo que son las predicciones del modelo con lo que son los datos reales, se necesita definir una buena métrica de evaluación. Y para esto, lo primero que se hace es utilizar la métrica clásica de NestedNet, que consiste en calcular el micro F1 score utilizando un enfoque estricto. Y aquí me refiero con enfoque estricto, es que se va a considerar que una entidad es correctamente predicha por el modelo solo si coincide el tipo de entidad, que es la categoría predefinida, y también coinciden tanto los tokens de inicio como de fin. Es decir, si es que, por ejemplo, el modelo quiere reconocer un hallazgo clínico y tiene 20 palabras, y el modelo se equivoca en una de las 20 palabras, entonces se va a considerar como que falló el modelo. Por eso se dice que es una evaluación estricta y esta es la que se utiliza cuando se comparan modelos en el área de NestedNet. Lo siguiente, antes de mostrar los primeros resultados, es que debemos validar la calidad de este modelo, ya que no es suficiente realizar una pura ronda de evaluación sobre el conjunto de testeo. Y además hay que definir cómo vamos a seleccionar los mejores hiperparámetros. Entonces, como primera comparación, se selecciona un baseline que básicamente es una arquitectura utilizada en NestedNet y es una arquitectura propuesta en el 2018 que está basado en la categoría de Sequence Labeling. No voy a entrar tanto en detalle por tema de tiempo, pero esta arquitectura ha obtenido muy buenos resultados en la mayoría de los corpus que hay de NestedNet, por eso se eligió. Ahora, para seleccionar los mejores hiperparámetros se realiza lo que es el random search. El random search es tomar cada hiperparámetro posible de la red neuronal, fijar un rango de valores e ir probando exhaustivamente cuál de esos valores entrega la mejor performance en el conjunto de validación. Así es como seleccionamos los mejores hiperparámetros y luego de tenerlos seleccionados se prueba en el conjunto de testeo. Por otro lado, hay que
de alguna manera, como estos modelos tienen su naturaleza aleatoria en la parte de la inicialización de los parámetros, nos gustaría utilizar alguna técnica que permita evaluar si de verdad hay una diferencia entre el rendimiento del modelo y del baseline, o se debe a la aleatoriedad de los experimentos. Es por eso que se lleva a cabo lo que es el Key-Fold Cross-Validate Parity Test, que es un test estadístico que lo que plantea es lo siguiente. Se toma el mejor modelo, se ejecuta lo que es el cross-validation, se van a tener 10 resultados, ¿ya? Obviamente este proceso se realizó sobre 10 particiones de test que son disjuntas entre sí. Luego se hace lo mismo con el baseline y así vamos a tener dos vectores de 10 elementos. Utilizando esos dos vectores se lleva a cabo entonces un test estadístico y después de definir la hipótesis nula y calcular el p-value, la idea es comparar ese p-value y si es menor a una significancia establecida como 0,05, lo que se hace es decir de que realmente hay una diferencia estadística entre los dos modelos. Y por último, se lleva a cabo un análisis de errores del modelo para así ver cuáles son los casos en que más se equivoca y también así mejorarlo en el futuro. Entonces, pasemos a ver resultados ya. Aquí en esta tabla podemos ver los primeros resultados del modelo MLC, que fue comparado con el baseline y también fue comparado con otro modelo que fue propuesto en esta investigación, pero no voy a entrar mucho en detalle de él. Lo interesante es que cada configuración de este modelo MLC logra superar por un amplio margen a lo que es el baseline y lo que es el otro modelo. Esa es la primera observación. En segundo lugar, podemos ver que cada vez que se fue cambiando la configuración del modelo, es decir, añadiendo más información a la capa de embedding, los resultados fueron aumentando. La única diferencia ocurre cuando agregamos los 4 tipos de representaciones, en donde el resultado no aumenta e incluso es peor que los otros dos. Esto puede ser explicado porque los word embeddings tienen una dimensión de 300, los char embedding 125, los flare embedding alrededor de 4000 y BERT alrededor de 3000. Entonces vamos a tener un vector de 7000 y tantas dimensiones por cada palabra, lo que implica que al final estamos de alguna manera haciendo un overfitting sobre la red neuronal, entonces es mejor quedarse con menos dimensiones, que es el tercer caso. Y el tercer caso es el que dio mejores resultados, que es cuando se utilizan embeddings preentrenados, embeddings a nivel de carácter y embeddings de FLAIR, obteniendo un 80,27 acorde al F1 score. Por otro lado, si tomamos este mejor modelo y desglosamos los valores, los resultados por cada tipo de entidad, podemos ver dos cosas interesantes. Lo más fácil para el modelo fue identificar abreviaturas. Esto es bastante intuitivo porque en general las abreviaturas están compuestas por 1 o 2 palabras. Entonces, equivocarse en los límites no es tan difícil para el modelo. Por el contrario, el tipo de entidad que más se equivoca son los hallazgos clínicos, en donde obtiene un 62 de F1 score. Y por la misma razón, esto se puede explicar, ya que es el tipo de entidad que tiene una mayor cantidad de palabras en promedio. De hecho, hay algunos findings que tienen 20, 30 palabras. Entonces, es difícil que el modelo pueda coincidir entre las etiquetas reales y las predichas en todos los tokens que la componen. Por otro lado, si revisamos los resultados del test estadístico, vemos dos cosas interesantes. En primer lugar, los resultados del cross-validation logran superar por un amplio margen a lo que es el baseline, lo que ya uno intuye de que realmente este modelo, luego de ejecutarse 10 veces en particiones diferentes, lo supera por crece. Y por otro lado, si vemos el p-value, podemos ver que es del orden de Euler a la menos 9, por lo tanto un valor tan chico y mucho menor que el nivel de significancia establecido. Por lo tanto, se puede concluir que realmente hay una diferencia estadística significante entre estos dos modelos y que no se debe a la aleatoriedad. Entonces, ya que comprobamos de alguna manera que tenemos un buen modelo y que resuelve el problema de nuestro corpus, la idea es analizar cuáles son los principales errores que comete. Este fue un trabajo realizado por el grupo en donde se puede ver que el mayor error que comete el modelo es cuando etiqueta correctamente la categoría de la entidad, pero se equivoca en los límites y que es intuitivo. Y es lo más difícil para que estos modelos tengan un buen rendimiento. Y si este tipo de error lo vemos por cada tipo de entidad, podemos ver que también coincide que la mayor proporción de estos errores se debe a los hallazgos. Entonces, el tipo de entidad que está fallando más este modelo son los hallazgos, y en segundo lugar vendrían siendo las enfermedades. Esto también se puede apreciar en la siguiente matriz de confusión, que lo que hace básicamente es medir
cuáles son los pares de categorías en las que más se equivoca el modelo. Y aquí podemos ver que 42 veces el modelo dijo que era una enfermedad y en realidad era un hallazgo, y 35 veces dijo que era un hallazgo siendo que era una enfermedad. Entonces hay una especie de confusión del modelo entre estos dos tipos de entidades. Y esto, al preguntarle a los expertos, también dicen que son los dos tipos de entidades más difíciles de reconocer por expertos de manera manual. Entonces no es una coincidencia, sino que es algo que ocurre incluso no para los computadores, sino que para los anotadores que son humanos al final. Entonces, tenemos buenos resultados, pero igual surgen algunas preguntas. En primer lugar, estamos interesados en conocer si es que esta arquitectura MLC es la más adecuada para resolver el problema en nuestro corpus o existen modelos que tienen un mejor resultado. En segundo lugar, nos preguntamos si es que este modelo es capaz de obtener buenos resultados en otros datasets de NestedNet, porque si esto es así, entonces evidenciaría que existe un vacío en el área de NestedNet, ya que está subestimando este modelo simple pero efectivo. Y en tercer lugar, también nos preguntamos si es que estamos midiendo de manera correcta el rendimiento de estos modelos utilizando esa métrica estándar, o será que no es la mejor métrica para medir la capacidad de los modelos en las anidaciones. Entonces, para responder esta pregunta, pasamos a la última parte, que es el tema del estudio empírico. ¿Qué pasa acá? Se añaden más datasets a la investigación. En primer lugar, se añade lo que es el dataset Genia. Genia es un dataset en inglés que tiene su dominio biomédico y fue recolectado a partir de unos abstracts de Internet, ¿sí? Lo que hace es tener un total de 5 tipos de entidades que son del área biomolecular, como por ejemplo proteínas, líneas celulares, DNA, RNA, etc. Y en este corpus tiene un total de 55.740 entidades, donde el 17,3% está en una anidación. El segundo corpus que fue incorporado es un corpus en alemán que fue obtenido a través de Wikipedia en Alemania y Noticias en Alemania Online. Este dataset consiste de 41.124 entidades, donde aproximadamente el 15% está anidado. Entonces, aquí algunos ya se pueden haber dado cuenta que el porcentaje de anidación de estos dos corpus es mucho menor que el de nosotros. Y si es que vemos esta estadística, esta tabla de estadística, hay dos cosas interesantes que podemos destacar. En primer lugar, podemos ver que la cantidad de tokens que tiene el corpus de la lista de espera es alrededor de 3 veces menor que los otros, como vimos anteriormente. Pero si vemos la cantidad de entidades que hay en el corpus, podemos ver que tiene más entidades que en el caso del corpus alemán y casi la misma cantidad que Genia. Entonces, eso sugiere de que este corpus es bastante denso y abundante en cuanto a entidades, lo que es súper interesante para la tarea de NER. Pero no solo eso, y como les dije, 3 veces más, tiene un triple de entidades anidadas. Por lo tanto, este corpus no solo es bueno para NER, sino que también es bueno para la tarea de NestedNet. Así que debiese ser considerado en trabajos futuros, y también ese es un punto importante en esta investigación, de darlo a conocer más este corpus. Entonces, recapitulando, ahora lo que estamos haciendo es un estudio para poder evaluar la efectividad del modelo MLC en otros datasets y comparados con otros modelos. Entonces, lo que se hizo fue reproducir 6 modelos que son ampliamente utilizados en NestedNet, ¿sí? Se tomó el código que está público y se adecuaron los formatos para poder reproducirlos tanto en nuestro corpus como también los experimentos en los dos corpus incorporados. Entonces, así es como se obtienen resultados en donde podemos destacar varias cosas. En primer lugar, y lo más importante, es que el modelo MLC logra obtener un 80,5 acorde al F1 score, superando a todos los modelos que fueron replicados. Y eso nos sugiere que realmente ese modelo es el mejor para resolver el problema que tenemos nosotros en la lista de espera. Puede que hayan otros mejores, pero en cuanto a la investigación y a los modelos que fueron reproducidos, este es el que entrega mejores resultados acorde a la métrica estándar. Por otro lado, si es que analizamos los datasets que incorporamos en esta parte de la investigación, podemos ver que no se obtiene el estado del arte, no se obtienen los mejores resultados, pero aún así se obtienen resultados bastante similares, ¿ya? En este caso son 2,9 puntos de F1 score menos, y en este caso son 0,5 puntos de F1 score menos. Entonces, es un modelo que es competitivo y que ha sido poco abordado. De hecho, las investigaciones, cuando van apareciendo nuevos modelos de NestedNet, no incorporan este modelo en la comparación.
siendo que es como el modelo más intuitivo que uno se puede imaginar. Entonces, es importante realizar esa distinción. Ahora bien, tenemos los resultados, pero aquí es cuando nos cuestionamos, ¿realmente esta métrica es adecuada para medir la calidad de los modelos de las anidaciones? Y la respuesta que encontramos es que no, no es así. ¿Y por qué? Porque esta métrica no hace una distinción entre la calidad de los modelos para reconocer entidades anidadas y las que no están anidadas, sino que las mete todas en un saco y ahí saca el F1 score. Entonces, ¿cuál es la idea en esta parte de la investigación? Es proponer nuevas métricas de evaluación. Y en primer lugar, lo que se hace es investigar métricas que ya han sido propuestas en el área. Se mide que también los modelos reconocen entidades no anidadas, entidades anidadas, entidades internas en las anidaciones y las entidades externas. Entonces, estas métricas fueron calculadas en algún momento por otros trabajos y es necesario volver a incorporarlas para medir el rendimiento de los modelos. Sin embargo, uno de los postulados es que ninguna de estas 4 métricas es capaz de capturar la habilidad de los modelos para reconocer tanto entidades internas como externas, que básicamente es reconocer una anidación completa, ¿sí? Entonces, si queremos reconocer cáncer de colon, no solo debemos reconocer el colon o cáncer de colon por separado, sino que ambos tipos de entidades, tanto la enfermedad como el tipo, como la parte del cuerpo. Entonces, para esto, lo que se hace es proponer estas 4 métricas, donde la primera lo que hace es calcular el F1 score sobre las anidaciones completas. Y estas 3 métricas de acá abajo, básicamente es como el desglose de la métrica de acá arriba, que es en donde calculamos el F1 score sobre los distintos tipos de anidaciones. En algún momento les dije que habían entidades anidadas del mismo tipo, entidades anidadas de distinto tipo, y habían entidades asociadas a más de un tipo. Entonces la idea es ver esos puntajes. ¿Y cuáles son los resultados obtenidos? Bueno, en primer lugar, se corrobora la hipótesis que teníamos de que la métrica estándar básicamente lo que hace es evaluar la calidad de los modelos al reconocer lo que son las entidades que no están anidadas. ¿Y esto por qué? Porque en estos corpus el tipo de entidad más común son las entidades que no participan de anidaciones. Entonces pueden ver acá que los resultados son bastante altos acorde a esa métrica. En cambio, si vemos la métrica que mide la calidad de los modelos para las entidades que participan de anidación, no es tan buena. Baja, no es tan buena y tampoco es tan mala, pero hay una diferencia ahí en comparación con esta que mide las que no son anidadas. Y por otro lado, hay algo interesante que pasa en este corpus Genia, y es que a los modelos les cuesta mucho más reconocer lo que son las entidades internas versus las externas. ¿Y por qué esto es interesante? Porque si comparamos estos otros 2 corpus, vemos que la cosa es al revés. A los modelos les cuesta mucho menos reconocer las entidades internas. Y este pequeño detalle puede ser una ayuda para poder empezar a obtener mejores resultados en este corpus en trabajo futuro. Ahora, estas son métricas que ya habían propuesto. ¿Qué pasa cuando vemos las métricas propuestas por nosotros que miden las anidaciones completas? Podemos ver que los resultados son bajísimos, son muy pobres de los modelos. De hecho, en Genia, la calidad de los modelos para reconocer anidaciones completas anda alrededor del 30 de F1 score, lo que es súper bajo. Y si es que vemos lo que es la calidad de los modelos para reconocer entidades del mismo tipo anidadas, el rendimiento es casi cercano a 20. Entonces, ¿qué significa esto? Que los modelos son buenos al momento de reconocer una de las entidades anidadas, o la entidad interna o la entidad externa. Pero al momento de reconocer una anidación completa, ahí ya los resultados son bastante malos y aún hay mucho que hacer en el área de extender en cuanto a eso. Entonces, para ir como ya cerrando un poco la idea, de alguna manera, con todos estos experimentos, demostramos que el modelo MLC es el que mejor se adapta a nuestro corpus. Por ende, el grupo de investigación lo que hizo fue crear una interfaz web simple en donde se integra este modelo a la interfaz. ¿Cómo se hace eso? Se crea un cuadro de texto en donde pueden venir cualquier persona o profesional del área de la salud y pueden digitar un diagnóstico y de manera automática al presionar el botón, el modelo lo que hace es etiquetar algunas entidades con relevancia médica. Esto es súper importante porque además entregamos un formulario de Google Docs para que los médicos puedan entregar una especie de retroalimentación y que nos ayude a ver qué es lo que se está equivocando el modelo y cómo lo podríamos mejorar también. Entonces, hay varias conclusiones de este trabajo, pero las principales son las siguientes. Realizamos muchos experimentos con 3 datasets de Nestedner y demostramos que, independiente de la simplicidad del modelo MLC,
su performance es mejor o casi tan buena como algunos métodos muy sofisticados. ¿Y con qué me refiero con sofisticados? Que ocupan estructuras bastante complejas para poder programar sus redes neuronales, como grafos, árboles, etcétera, lo que sube el costo computacional. Por otro lado, se demuestra que la métrica estándar de evaluación no mide adecuadamente la habilidad de los modelos para detectar entidades sanidades, que es una de las principales tareas de la tarea de reconocer entidades sanidades. Y mientras que nuestras métricas de evaluación entregan nueva evidencia acerca de los problemas que tienen estos modelos, principalmente con el tema de las anidaciones completas. Por último, los resultados sugieren que el modelo MLC es el modelo que mejor se adapta a nuestro corpus y por ende se puede utilizar esto en conjunto con la interfaz gráfica para crear nuevos estudios y entender de mejor manera cuál es el problema en la alta demanda en la lista de espera. Como trabajo futuro, la idea es hostear una tarea compartida con este corpus para que lleguen nuevos modelos que obtengan mejores resultados y eso también nos ayuda a nosotros. Por otro lado, la idea es extender este modelo MLC para que pueda reconocer el caso de las entidades de sanidad del mismo tipo, que es una limitación, pero como en nuestro corpus no teníamos este caso, no fue algo tan grave. Por otro lado, la idea es mejorar la interfaz web del prototipo para que así sea más intuitiva para lo que son los profesionales de la salud que no están tan acostumbrados con lo que son estas herramientas de inteligencia artificial. Las contribuciones a este trabajo son principalmente dos papers donde fui coautor. El primero se realiza en experimentos de FlatNet, mientras que en el segundo ya es toda la parte del NestedNet. Y el tercer paper, que es más reciente, que fue subido a ACL 2022, es un paper en donde se habla sobre los vacíos que existen en el área de NestedNet, como también las métricas propuestas y también el modelo poco explorado. Así que gracias al equipo de investigación en el que trabajo y a ustedes por la atención. Eso es. Gracias, Matías. Pasemos a la ronda de preguntas. Ya. Yo te quería preguntar algo más del punto de vista de la arquitectura escogida del MLC. ¿Por qué no pensar arquitecturas que no usen una red recurrente y que se alimenta de los embeddings contextualizados en la capa de embedding y no pensar en cómo uno puede fine-tunear un transformer directamente para hacer sequence labeling? Ya. En cuanto a eso, lo primero de esta investigación, y que no lo pude poner en esta presentación, es que lo primero que hice fue hacer experimentos de Flatner, en donde fui viendo como el rendimiento con distintas componentes, ya sea redes recurrentes, redes convolucionales, redes, o sea, transformer y cosas así. Y ahí vi que las redes recurrentes eran la que me entregaba mejores resultados para lo que es el caso del Flatner. Así que cuando pasé a la parte del NestedNet, lo que hice fue probar tres cosas. Fue probar lo que es esta arquitectura que presenté, lo que es incorporar una capa de atención a esa arquitectura, que no me dio mejores resultados, y también probé fine-tuneando directamente BERT. En ese caso tenía unos problemas ya que BERT no es consistente con las etiquetas que salen de este modelo. ¿Sí? Con respetar el formato del formato IOV2, ¿ya? El formato IOV2 lo que dice es que cuando uno quiere etiquetar un token, le pone un prefijo B cuando es el inicio de la entidad y un prefijo I cuando es parte de la entidad. Entonces no había cómo respetar eso con el caso de la arquitectura BERT. Ese fue el problema y hacía que me diera peores resultados. Y, y, por ejemplo, hacer lo mismo que hiciste usando la capa, usando el contextualizador en la capa embedding, pero usando un transformer en vez de una LSTM. ¿Eso lo probaste? Eh, en este momento no recuerdo si lo probé, pero y me imagino que sí lo debo haber probado, porque Ya, lo que fui cambiando generalmente era la capa del encoder, que era o red recurrente o una capa de atención o un ya, transformer. ya. Pero es interesante eso de que se puede modificar la arquitectura de MLC igual, po. En una de esas alguna otra componente puede dar mejores resultados. Claro. Eh, Súper, gracias. Vamos, anímese, hagan preguntas. Ya, Está... yo tengo una duda. ¿Se escucha, cierto? Sí.
Ya. Vi que en un momento comentaste que tener BERT más Flare, como los embeddings, te bajaba el rendimiento de la red. Sí. Y la razón es porque la dimensionalidad es demasiado alta. ¿No probaste de alguna forma tratar de reducirlo, pasarlo por una capa y que quedara con una dimensión más chica o algo por el estilo? Mira, cuando yo generaba los embeddings de BERT, lo que hacía es no fine-tunearlo, sino que utilizar como directamente el resultado de las capas escondidas. Y lo que hice fue concatenar los resultados de las últimas 4 capas escondidas. Por eso me queda como una dimensión de 3000. Entonces lo que probé después es realizar el promedio de todas las capas escondidas, lo que me dejaba como 700 y tantas dimensiones, y eso no me dio mejores resultados. Así que después averigüé y un artículo que escribió el autor de BERT decía de que para el caso de NER, lo que mejores resultados le daba era concatenar las últimas 4 capas. Por eso como que seguía ocupándolo. Ah, ya, perfecto. Ya. Dale, gracias. Gracias. ¿Estás muteado parece, José? ¿O no? No te escucha. ¿Ahí se escucha? Ahí sí. Ya, buena. Buena presentación, estuvo súper buena. Tengo una duda que no me quedó claro. Al final digamos, ¿son 7 modelos distintos o es un modelo que tiene 7 capas de clasificación distintas para cada una de las etiquetas? Son 7 modelos distintos y como son independientes, la idea para reducir el costo computacional es correrlo en paralelo en la GPU. Ok, ok. ¿Y cuántos parámetros tienen estos modelos? ¿Son pequeños o grandes? En O sea, este el momento mejor, pues. no me acuerdo exactamente del número, pero sí se demoraba harto en Pero entrenar los modelos. o sea, ¿podéis entrenar los 7 al mismo tiempo o hacer inferencias con los 7 al mismo tiempo? Lo que pasa es que en el tiempo de inferencia se hace rápido las predicciones, pero en el tiempo de entrenamiento lo que hice fue entrenar primero 3 modelos y después 4. No entrené los 7 al mismo tiempo porque no, pero la verdad porque no caché mucho en la parte de la GPU cómo correrlo en paralelo. No es como Claro. que no se pueda tampoco. Ah, ya, pero se puede. Ok, Pero sí tienen un tiempo de entrenamiento que no es menor tampoco. vale. Gracias. Igual ahí para No seguir sé un si hay poquito más más. con esa pregunta, Ya, o sea, ¿no probaste en algún momento ocupar, por ejemplo, 7 capas distintas con toda la misma base que esté? sí, lo que pasa es que hay una, o sea, en algún momento iba a ocuparlo y me di cuenta que había un trabajo que ya había hecho algo así, como utilizar 7 capas de flatner para tener todos los tipos. Y lo que hacía era como retroalimentar cada capa según el output del anterior. Entonces como que me dio una especie de cosa de no copiar ese tipo de modelos. O sea, pero yo lo que me refiero es como 7 capas, onda, la capa final, que es la de clasificación nomás que sea distinta para cada para cada una de las etiquetas, porque por lo que entendí, digamos, son los mismos ejemplos, los mismos textos que tienen varias etiquetas de distintos, Sí. o sea, las 7 distintas clasificaciones, ¿no? Sí, lo que hice fue, porque en un momento me pregunté cómo lo del costo computacional, así que ahí fue cuando propuse el segundo modelo, que no lo alcancé a explicar, que era uno que salía en la primera tablita de resultados, que le puse Sequence Multilabeling, que lo que hace es como compartir la estructura de este modelo de la parte del flatner, y lo que hace es que en la capa final hace una especie de clasificación multilabel por cada token. Ese approach lo probé y no me dio mejores resultados que este que hacía como un modelo por tipo de entidad. Dale. ¿Eso es lo mismo que lo que tú planteabas, José? ¿O es distinto cuando decís una O sea, capa a la es otra? distinto. Yo lo que planteaba es, o sea, por ejemplo, tenía este embedding que obteniste, porque, o sea, según vi en las slides, era como, tenéis, digamos, este embedding que está después de la LSTM, y tenía en alguna parte, ahí se lo mostré, claro, yo Ahí lo que sí, digo es que, por ejemplo, ahí, no sé, pues ahí tenía una capa de clasificación, tenía una única capa de clasificación. claro. Podría tomar, podría tener 7 de estas que sean distintas, una para cada una de las posibles etiquetas, y entonces reutilizar toda esta parte del encoder layer hacia abajo,
Y lo que me imagino es que quizás podría ayudar, por ejemplo, para este caso en el que se te confunden los dos tipos distintos de clasificaciones, eh, porque en el fondo tendréis como una loss que optimice ambas cosas al mismo tiempo. Sí. Pero Te eso es lo cacho. que dice Matías, eso es la loss multilabel, pues al final era como que tratar cada tipo de label como un problema de clasificación y tener una loss que sume todas esas. Claro, el problema ahí es que en ese modelo igual eran independientes como las etiquetas, po. Lo que dice el José es que no sean independientes. Ya. Y la verdad es que este algoritmo de SRF lo que hace es tomar una oración y te calcula la secuencia de etiquetas más probable para esa oración. Entonces lo que se puede hacer es como tener un CRF por cada tipo de entidad. Y eso es algo que discutimos con el Felipe y que era algo que fue como implementado por otro de los modelos que comparamos, que era un modelo que está por aquí. Perdón, aquí. Este modelo de acá lo que hacía era como tener un algoritmo de SRF por cada tipo de entidad. Entonces así como que tenía 7 clasificaciones en la capa final. Sí, a eso me referí. Sí. Sí, sí, eso sí existía y en algún momento lo pensamos con el Felipe. Pero eso es lo mismo que la idea multilabel con una CRF, ¿no? Aún no. Es que yo Lo creo que que pasa es que, el hacer multilabel con multilabel, CRF, sí, po. yo creo que eso es más difícil porque, o sea, lo que así es como por cada uno de los tokens, por ejemplo, va a ser una clasificación a 7 cosas distintas, pero va a ser la misma capa de clasificación. O sea, eso es Ya, lo que pero ¿cómo entrenáis eso? La pregunta, al final para entrenar igual tenéis que tener una sola loss. sí, sí. Lo que tú decís, una opción sería, por ejemplo, que así es como iterativamente entrenáis, compartí esos pesos en varios modelos, entrenamientos distintos que vaya alternando la loss. O O, sea, o- lo que digo es que, digamos, por ejemplo, toda esta parte de abajo es Se compartida. Los comparte. pesos de la capa final son 7 distintas. ¿Cachai? Y después la loss la calculáis sumando todas, ¿no? O sea, pero mi impresión es que eso es exactamente lo mismo que el multilabel al final. no porque, o sea, la diferencia en el fondo sería que en vez de tener una capa de clasificación, tenéis 7. ¿Cachai? Una para cada una de las categorías. En cambio, en Pero el en el otro, si tú multi-label lo queríais, o sea, a lo mejor estoy confundido, pero ¿cómo decís que haría el multi-label? multilabel es como que agarráis una softmax por cada entidad. Entonces tú salías, no así una softmax, así varias softmax, ¿no es cierto? Y Ah, sí, sí. después a eso le haces una logistic loss o una cross entropy loss independiente y sumáis todas esas losses y esas tú los que optimizáis. O sea, sí, o sea, sería más o menos lo mismo en verdad, pero la única diferencia sería que hay pesos distintos para cada una de las categorías. Ya. Disculpa, que yo también traté de hacer algo así en mi proyecto, porque también era multietiqueta. Y ahí era la focal loss, te ayuda a tener como peso en cada etiqueta. Te asigna un peso en las etiquetas como más difíciles de predecir y te las va ponderando, pues ahí no es como una suma uniforme. Y eso yo creo que va enfocado a lo que dice el José. O sea, no, yo lo que me refería es, onda que vaya a tener, no sé, pues, el clasificador final nomás va a ser distinto para cada uno, va a haber una matriz distinta de pesos para cada una de las etiquetas. Eso digo. Y eso no es lo mismo que utilizar, por ejemplo, una sigmoide por cada tipo de etiqueta, No, ¿no? porque, o sea, digamos, para efectos de la luz yo creo que sí, pero no para efectos de, o sea, en el fondo en una vaya a ocupar o sea, un solo set de parámetros para cada una de las 7 y en el otro vaya a ocupar 7 sets de parámetros distintos. Pero para efectos de la luz yo creo que sí. Oye, y Jair, la focal loss, ¿cómo recibe los vectores en qué forma tienen que estar? No hay softmax ahí, ¿no? Es que igual se usa softmax, pero si es como, usa la cross entropy, pero le asigna un peso, que ella es como que tiene un algoritmo que también se puede ajustar, pues se le puede decir como qué parámetros se va a usar. Pero ahí hay que ver como más a fondo cómo se usa la focal loss para ver qué algoritmo se sigue y todo eso. Pero la idea del multilabel es que no sumen uno las cosas, porque tú querías asignar más de una Sí, po. etiqueta. Entonces, Sí, 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 la sí. softmax como que no tiene mucho sentido, ¿no? No, pero sí es como de parámetros independientes, pues, pero al final igual se le asigna un mayor peso
aunque no vayan a sumar uno, como que hay una mayor pérdida al fallar ciertas etiquetas. Pero los pesos pues, de por sí no tienen que sumar uno. Mira, hagan. Sí, igual me confundí un poquito, pero lo puedo conversar más con Pero con el interesante el José después. tema, sí, Pero interesante el tema de los está, Focal Loss también. Sí. pero al final esos pequeños detalles que como que modifican la arquitectura, al final hacen que suba uno o dos puntajes de F1 Score y te ayuda harto para comprarlo con otros modelos, así que es interesante conocerlo. No sé si hay más preguntas. Quizá alguna reflexión final, Matías, de, no sé, qué hubieras hecho distinto con tu conocimiento actual cuando empezaste o cómo seguir. A ver, yo siempre estuve como en la disyuntiva entre proponer como eh, una arquitectura súper compleja como para resolver el problema. Estuve estudiando un rato el tema de los grafos para ver si es que me servía para capturar dependencia entre lo que era la entidad interna, externa, etcétera. Pero después al final lo que decidí fue como seguir un enfoque en mi tesis de proponer modelos simples que resuelvan el problema. Y lo interesante fue notar de que independiente de la simplicidad de estos modelos, los resultados son casi iguales en algunos corpus en comparación a estos modelos más complejos. Entonces igual me lleva a reflexionar sobre la forma en que se está planteando este problema. Al final como que lo que hacen es como eh, proponer modelos muy complejos, obtener todo para, no sé, pues subir 0,5 el F1 score y al final ignoran estos modelos simples. Entonces, fue algo interesante de conocer porque yo nunca había trabajado como con modelos del estado del arte comparando arquitecturas. Así que eso fue muy bueno. Y lo otro, como reflexión, y que no sé si le ha pasado a más gente, que cuando trato de, no sé, replicar modelos del estado del arte, me pasó mucho que la reproducibilidad de esos experimentos era casi nula. Onda, publicaban el código en el GitHub y a uno le costaba mucho poder reproducirlo, las librerías estaban desactualizadas, faltaba información sobre el tema de cómo llega el input para los modelos y había muchos detalles que hacía que fuera difícil poder replicarlo y eso me hizo perder harto tiempo en verdad en la tesis. Así que me gustaría en algún momento seguir investigando el tema de la reproducibilidad en el área del procesamiento del lenguaje natural porque fue una traba bastante grande. Pero fue bastante interesante trabajar en esto, en verdad. Súper, no sé si alguien más quiere comentar algo. O hacemos un cierre. Yo quería agregar algo chiquitito, que antes le pregunté al Mati directo, pero no le dije buena presentación. Quería decir eso. Buena presentación. ¿Verdad? Muy bien, se nota que estaba muy preparado. Gracias, Mauro. Bacán. Hola a todos. Yo, Buenas, ahora, Chapetón. Mati, que comentaste, buena presentación también. No, que comentaste lo de la reproducibilidad. Yo le he hecho que por lo bajo, el 80% de los resultados en Machine Learning son mentiras. Eh, y yo creo que, no sé si han cachado esto como investigación independiente de hacer, de poner como que un mismo paper se lo manda a varios revisores ¿Ya? y hay como discordancia entre cómo evalúan los distintos revisores el mismo paper. Ujú. Em, entonces, como que las metodologías o la rigurosidad, por así decirlo, para replicar resultados y ese tipo de cosas en al menos esta área, no sé si será en toda la academia. Claro, como tú bien dices, yo también estoy de acuerdo que es bien baja. Es bien Así que, difícil porque la mayoría de los papers, por ejemplo, en el área de Nestender, lo que hacen es publicar sus resultados con una pura ronda de evaluación en el conjunto de testing. Entonces después llego yo, Claro, trato de reproducir los experimentos y nunca llego a ese valor que reproducen. Y si uno claro. va al GitHub y ve como los issues, uno ve y dice como, oye, no puedo obtener tus resultados. Entonces uno igual se cuestiona esas cosas. sí. Así que sí, yo estoy muy de acuerdo con esa última reflexión que hiciste tú, Mate. Eso. Súper Mati, tremendo trabajo. Eh, Nos vemos entonces, creo, el otro miércoles. O el otro miércoles, sí, creo que también tenemos. Sí, tenemos el otro miércoles también charla.
Viene el José. José presenta su charla de tesis el próximo miércoles. Eso, Bacán. cuídense. Ya, pues, muchas gracias a todos por venir. Que estén súper. Chao, que estén Chau, bien. chau. Chau. Chao. Chau, chau.